Hola, bienvenidos a un nuevo vivo con expertos de GoConnect de Licencias Online. Cada 15 días estaremos presentando un nuevo tema. Antes de dar inicio a la presentación, queremos invitarlos a que conozcan GoConnect, nuestro programa para desarrollar a los partners en la estrategia de venta consultiva de soluciones multivendor hiperconectadas. En la pantalla les compartimos el link para que quienes estén interesados puedan conocer más sobre el programa y registrarse para aprovechar sus beneficios. En la web del programa también pueden encontrar los futuros webinars y registrarse, como también ver los videos de webinars pasadas que puedan interesarles. Ahora sí, pasamos a la sesión de hoy. Les agradecemos a todos por estar presentes y damos inicio al vivo con expertos de Licencias Online. Buen día con todos, bienvenidos a una nueva sesión de Vivo con Expertos. Acá tenemos en el panel a grandes compañeros, tenemos a Juan Pablo Delgado, bienvenido, José Pablo, perdón, ¿cómo andas? Muy ¿Me bien, escuchas? Pablo. ¿Todo bien? Sí, te escuchamos perfecto. Excelente. Y también Daniel Yesurón, ¿cómo estamos, Dani? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muy contento de estar con ustedes. Excelente. Ya tenemos una gran cantidad de asistentes conectados el día de hoy. Y la verdad tenemos bastante contenido. Vamos a ir buscar poder cubrir todo el contenido el día de hoy, más que nada porque son temas de interés. Posiblemente vengan muchas preguntas, chicos, así que vamos a estar preparados a través de las plataformas digitales el día de hoy. Entonces, vamos a ir arrancando el tema como tal. Vamos a expandir los escenarios, digamos, de continuidad de negocio y también novedades, que es lo más importante, también tener novedades, especialmente el día de hoy vamos a hablar mucho de la integración de Bing con toda la parte de Microsoft Azure, entonces podemos ahí justamente irlo amplificando estos escenarios. No se olvide a toda la audiencia que pueden hacer preguntas a través de la plataforma y van a ver varios sondeos el día de hoy, los cuales los vamos a ir ejecutando para tener justamente ir perfilando sobre qué audiencia la tenemos hoy en día conectada. Entonces ahí podemos ya comenzar a presentar la pantalla, José. La verdad ahí ya podemos ir arrancando con todo Sí, el contenido que tenemos preparado el día de hoy. Y es más, aquí todo está muy bien. La idea es tener todas las herramientas el día de hoy para poder sobrevivir a cualquier tema de un incidente como tal. Entonces vamos ahí a compartir ya nuestras pantallas, más que nada para mostrarles todo el contenido que tenemos preparados del día de hoy. Y con eso vamos a ir arrancando. Perfecto, José. Ahí ya la visualizamos. ok, perfecto. Excelente, José. Entonces ya tenemos ahí el contenido en pantalla y como les mencionaba, vamos a ir arrancando también con novedades, que es lo más interesante también el día de hoy. Ok, vamos a correr primero las preguntas, Pablo, o voy presentando mientras las presentan. Sí, vamos ahorita con unos 2 slides y de ahí lanzamos la primera encuesta del día, mientras se va Ok, conectando a toda la audiencia. ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como presentó Pablo, ¿verdad? El día de hoy estamos en el envío con expertos, ¿verdad? Un poquito, como dice Pablo, de compartir temas de interés. En este caso vamos a compartir el tema de BIM más Azure, ¿verdad? Que es un tema que siempre llama la atención, es un tema que se puede utilizar eh, como una protección de datos ante recuperación ante desastres, ¿verdad? O sea, cómo se puede hacer, vamos a hablar un poquito de esto, ¿verdad? Igualmente hacer la presentación de los que vamos a estar aquí en el día de hoy presentándoles, ¿verdad? Primeramente mi nombre, ¿verdad? José Pablo Delgado. Yo soy preventa regional de BIM para licencias online. Ahí si quieren ver el contenido que publico también, pueden ingresar a mi perfil de LinkedIn y me pueden agregar, no hay ningún problema. Luego tenemos a Daniel Yesurón por la parte de Azure, quien es nuestro preventa regional de Microsoft, ¿verdad? Quien es el experto en tema, en todo las preguntas técnicas que puedan tener de Microsoft. Y Pablo Barriga, quien es nuestro arquitecto de soluciones para lo que es la parte de GoConnect
Y vamos a empezar con un dato, primeramente de BIM, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué nos está ofreciendo BIM actualmente y por qué BIM es el favorito de la mayoría de empresas, ¿verdad? En el año 2020, BIM fue nombrado en el cuadrante de Gartner como líder en la parte de soluciones de respaldo y recuperación de centros de datos, lo cual lo hace la herramienta ideal porque es una herramienta que se adapta a cualquier tipo de ambiente, ya sea de nube, ya sea en premisa, ya sea servidores físicos, ¿verdad? Nos ayuda con todo tipo de cargas para poder realizar respaldos y recuperación de los mismos, que el día de hoy vamos a hacer un enfoque a la parte de cómo nos ayuda ante recuperación de desastres, ante estrategias que podemos hacer con ella y cómo él se integra con la parte de la nube. Entonces, eso es un poquito de la introducción, Pablo, que queríamos presentarles hoy de BIM. No sé si ya por ahí hay alguna pregunta o La verdad continuamos. ese Gartner es impresionante. La verdad es un hito muy importante mostrar, digamos, todo lo que es el portafolio de BIM como líder. La verdad, en esto sí sabemos que es un mercado bastante complejo el día de hoy. Entonces, acá lo que ya podemos ir haciendo, ya tenemos casi conectados a toda la audiencia el día de hoy y vamos a lanzar rápidamente el primer sondeo, más que nada, para ir estableciendo a la audiencia que se encuentra conectada el día de hoy, si tiene un perfil 100% Microsoft, Bing o está manejando ya estas dos aristas del día de hoy. Entonces, ahí ya estamos viendo, vamos a esperar tener por lo menos un 50 o 60% de la audiencia que pueda responder la pregunta en línea. Ahí por ahí ya Ok, vi, Dani, que ya estás sumándote a las nubes, que justamente ahí también es el enfoque que vamos a ir tratando el día de hoy. Sí, Bueno, ya claramente, va más del... la cabeza en la nube. Y sí, y esto también es importante entender que todos traten de contestar el sondeo porque sirve mucho para que podamos también ir adaptando distintas charlas y poner como el punto de partida sobre alguna de ellas en particular, ¿no? Entonces, por lo menos estoy viendo que a nivel de sondeo está bastante empatado, así que vamos a poder tener una charla bastante interesante. sí, se ve que está Exactamente, creo bastante que interesante y lo podemos, bueno, llevar de la mano el contenido conforme a la experiencia de la audiencia también, ¿verdad? sí, exactamente tenemos el 50% de nuestra audiencia maneja las dos líneas. Perfecto. Y otra, obviamente el otro porcentaje es 100% Microsoft, así que se puede decir que están mucho en la cancha de Dani el día de hoy, entonces están todos tus seguidores. Entonces, sigamos avanzando ahí con estas novedades de BIM, porque la verdad trae, creo que en su nueva versión, algunas características muy interesantes para poder aprovecharla en estos escenarios de continuidad de negocio, que es lo que estamos discerniendo el día de hoy. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Gracias a la audiencia por sus respuestas y continuamos. Entonces, como te explicaba Pablo, BIM es una única plataforma para cubrir lo que es ambientes de nube, virtuales y físicos. ¿Por qué es tan importante de que BIM cubra estas áreas, verdad? Normalmente las empresas actualmente tienen ya lo que son ambientes híbridos. Ya no tienen un ambiente solo en un data center o tienen varios data centers o utilizan ya lo que son tecnologías SaaS, ¿verdad? Como lo que es Office 365. Entonces, BIM como solución de backup, ¿verdad? Ha venido evolucionando durante estos años y por eso logra posicionarse en el 2020 como una herramienta top, ¿verdad? En el cuadrante de Gartner, porque involucra el poder hacer respaldo y recuperación de donde ellos dicen que recupere lo que sea, donde sea, cuando sea. Luego de esto, también BIM ya en el 2020 nos permite tener esa movilidad entre nubes, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, que más adelante vamos a tocar el tema ya con Azure, cómo se integra.
¿verdad? Esta portabilidad de datos a través de múltiples nubes, ¿verdad? Que nos permiten trasladar la información de una nube virtual privada a una nube virtual en Azure, ¿verdad? Poder trasladar cargas de un servidor físico, moverlo a una máquina virtual y después de una máquina virtual poderlo mover a Azure, ¿verdad? Esto nos lo permite BIM actualmente y es una de las facilidades que gustan mucho a las empresas en general y también ya después poder llevar un monitoreo y analítica con la inteligencia incorporada que le da una visibilidad completa de cómo se está usando esa plataforma de backup, ¿verdad? Cómo es el uso de los almacenamientos, cómo está el uso de CPU de las máquinas, poder generar alarmas, poder generar todo este tipo con lo que son las herramientas de BIM que nos permiten monitorear. Y también cuando ya tenemos más de 2 data centers, ¿verdad? También podemos automatizar y orquestar operaciones continuas y aceleración de negocio, ¿verdad? Que al final, como dicen, el tiempo es dinero y entre más rápido nos podamos recuperar de algún problema que se nos presente en el día a día, ¿verdad? Que a veces no sabemos, que a veces puede ser que se dañó una máquina virtual, se me dañó un servidor, se me dañó una máquina física, ¿verdad? Y ahí es donde el personal de TI tiene que solucionar y BIM es una herramienta que les permite solventar ese tipo de fallas de una manera efectiva, rápida y costo eficiente, ¿verdad? Y ya luego un punto que es muy importante también, que es la gobernanza y cumplimiento a nivel de control de nuestra información, ¿verdad? Poder asegurar requerimientos de seguridad, poder cumplir con políticas, ya sea de estándares internacionales o a nivel de gobierno, ¿verdad? Que exigen ciertas políticas donde, por ejemplo, nos dicen que tenemos que mantener la información por 3 o 5 años, ¿verdad? Y ahí es donde BIM nos ayuda a asegurar con su estrategia y cubrir cada una de esas áreas con cada uno de estos productos. Entonces, entrando un poquito en esto, ¿qué cubre BIM? O sea, ¿qué tipo de plataformas nos permite soportar? Bueno, nos permite las plataformas virtuales, ¿verdad? Que fue donde nació VMware. Perdón, que fue donde nació BIM en las plataformas virtuales, ¿verdad? Empezando por VMware y luego expandiéndose a lo que son soluciones de Hyper-V de Microsoft y Nutanix con Acropolis. Luego en la parte física tenemos lo que son Windows 10 de escritorio, ¿verdad? O sistemas operativos de escritorio de Windows, ¿verdad? Los que están ahorita soportados por Microsoft. También lo que son servidores físicos, sea en Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 y lo que son también la parte de sistemas operativos Linux, Oracle Solaris y IBM AIX, ¿verdad? Que esas plataformas son un poco difíciles de encontrar, pero se utilizan en ambientes que no son poco, o sea, que son poco comunes. Ya luego en la parte de SaaS cubrimos lo que es Office 365, ¿verdad? Que eso incluye el poder cubrir lo que es OneDrive Online, Exchange Online y SharePoint Online, ¿verdad? Con esto se complementa la estrategia y además de que puede utilizar, o sea, la herramienta de BIM, la consola, por sí sola, ya viene con la posibilidad de poder utilizar tecnologías de nube, ¿verdad? Lo que es la parte de Blob Storage de Azure o la parte de poder utilizar también infraestructura IaaS de Azure para tener esa escalabilidad de mi ambiente tal vez en premisa, poder escalarlo hacia la nube o poder migrar cargas de mi premisa hacia la nube. Y también, digamos, BIM tiene su propio grupo de proveedores también de nubes privadas, en dado caso de que por alguna política o algún compliance no puedan ir a una nube pública. Y BIM tiene este tipo de proveedores que ya dan una nube privada donde también se puede conectar nuestra nube. Y adicional a esto, BIM es una herramienta que es agnóstica al hardware, o sea, es un software que es muy noble y puede correr tanto en los principales vendors de almacenamiento, como los pueden ver ahí en la presentación, HP, Cisco,
Dell, IBM, Lenovo, ¿verdad? Se integra con esto y con la parte también de Object Storage, que es la parte de Blob Storage de Azure, para poder lograr tener ese archivado de información en la nube y poder siempre tener nuestro almacenamiento principal libre y con solo la información que vamos a utilizar de manera más reciente, y podemos configurar el Blob Storage en este caso para enviar la información que tal vez ya esté un poco antigua y irla archivando, pero sin perder y el poder extender esa información por el tiempo que lo requiramos. Excelente, José. La verdad veo que cubres todas las aristas. Como decimos, esto es el multiverso o la multiinfraestructura que es factible a través de todas estas plataformas. Y mira, Dani, ahí, la verdad, cuando decíamos en los respaldos tradicionales, siempre era la maquinita virtual, tal vez el sistema operativo, pero esto se sigue extendiendo y vemos que ya tenemos consolidada hacia la nube, incluso el tema de SaaS, ¿no? Sí, sí, claramente podemos ver que desde hace ya, no solamente unos meses, ya desde hace varios años, hay una tendencia que es irse a la nube, bueno, por la flexibilidad, por la posibilidad de poner básicamente cualquier tipo de servicio que uno quiera. Pero como justamente nos está hablando acá José Pablo, esta solución de continuidad de BIM nos permite dentro de todos sus productos tener lo mejor de ambos mundos, ¿no? Por lo cual uno no tiene que andar pensando en ceros o en unos, o me quedo en local o me quedo directamente en la nube, sino que pueden arrancar con escenarios completamente híbridos y de acuerdo a la criticidad del negocio poner en mayor o en menor medida cargas de trabajo que estén en uno o en otro lugar o en ambos inclusive, que si bien es lo ideal, muchas veces uno cuenta con un presupuesto en su negocio y tiene que decidir si me voy por uno o por otro lado. Claro, efectivamente, la verdad, al final podemos aumentar los 9 que queramos. Esa es la realidad. Tenemos la solución que puede aumentarlo de todos los 9 que uno requiera, pero al final eso se transmite en un tema de costos, al final del mismo negocio. Por ahí comenzamos a discutir estos días, no es lo mismo que se nos caiga nuestra operación a las 10 de la noche que a las 10 de la mañana. Sí, sí, tal Entonces, cual. Te diría más, si yo tuviera que ponerlo de alguna manera, que también era parte de lo que estábamos hablando, siempre me hago la misma pregunta, que es, ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar para recuperar mis datos? ¿No? Porque en sí podemos hablar de toda la tecnología que pongamos en el medio, podemos hablar de a dónde lo vamos a guardar, de quién lo va a hacer, de cuál va a ser la experiencia de usuario, pero a fin de cuentas a nuestro negocio nos interesa tener, a ver, quiero que si esto, en teoría quiero que no se caiga nunca, que es lo ideal, ¿no? Ahora, si en alguna razón llegase a suceder un desastre, ya sea un desastre natural o simplemente un típico corte de luz, quiero entender cuánto tiempo voy a necesitar para volver a estar productivo, ¿no? Y eso es un poco lo que después abre un poco la mente y ahí es donde uno empieza a decidir, voy por aquí, voy por acá, lo hago así, lo hago así, ¿no? claro, exactamente. La verdad, este slide como tal enmarca los escenarios que actualmente se encuentran, digamos, con todos los clientes y es una realidad que la nube se encuentra como un parte del desborde para estas operaciones de continuidad de negocio. Y ya no solamente es la nube, sino incluso aplicaciones SaaS. Entonces, se está expandiendo las funcionalidades, la disponibilidad y la mejora continua sobre todos estos escenarios. Ahí, José, te cedo nuevamente la palabra para continuar con las características. Ok, perfecto. Bueno, y parte de esos temas que comentan, Pablo, es una pregunta que me realizan mucho a nivel general, que es, ok, entonces BIM no tiene un espacio en la nube, BIM no tiene un appliance, en este caso no. O sea, BIM, como les dije, es una marca de software que se adapta, es agnóstica a donde se vaya a instalar, ¿verdad? Entonces, ellos se integran en este caso, con los proveedores de nube en Azure para poder lograr y cubrir estas áreas, ¿verdad? De que tú puedas crecer de manera escalonada, ¿verdad? Como tú dices, Pablo, el agregarle los 9 que quieras, dependiendo de lo que vayas a ocupar o requerir, para ver cuánto tiempo te quieres quedar afuera o, como decía Daniel también, qué tanta pérdida tengo yo si, por ejemplo, a las 10 de la mañana se me cae un servidor y yo con una herramienta como BIM lo puedo recuperar de manera instantánea, ¿verdad? Que BIM
a nivel de VMware, con una máquina virtual, nos promete un tiempo de recuperación de 2 minutos, ¿verdad? Que es una estrategia y una tecnología que ellos tienen que se llama Instant Recovery. Entonces es cuánto quieres quedar fuera, ¿verdad? Cuánto tiempo te puedes permitir o se puede permitir tu negocio para estar fuera. Y aquí entramos con lo que es la estrategia que trae BIM, de BIM Cloud Data Management, ¿verdad? Que es la parte de movilidad, ¿verdad? Movilidad entre nubes y poder tener esa portabilidad de cargas de trabajo hacia la nube, ¿verdad? Es el poder tener el poder de decir, bueno, yo tengo mi almacenamiento en premisa, yo hago un backup con cualquiera de mis suites o con mis agentes para lo que son los servidores físicos, mis laptops, mis workstations, mis máquinas virtuales, y el poder llevarme eso y convertirlo de formato de máquina virtual en VMware, poderlo transformar y llevármelo a una nube en Azure, ¿verdad? Que esa característica se llama BIM Direct Restore y nos permite poder llevar cualquiera de esas cargas a una nube, ¿verdad? Como decía Daniel, o sea, ¿qué pasa si por una falla eléctrica se me daña un servidor? Yo puedo tomar ese backup y poderlo subir en la nube mientras soluciono con mis proveedores que me pueden ayudar si me reemplazan la fuente de poder, que si me reemplazan un disco duro, ¿verdad? Ese tiempo de poder recuperar hacia la nube ese tipo de cargas, ¿verdad? Y poder tener esa continuidad de alguna manera sin esperar a que mi servidor tal vez esté reparado o que me den una solución sobre el mismo, ¿verdad? A veces como pueden pasar 2 días, puede pasar una semana o un mes, dependiendo del país, ¿verdad? Y hay muchas personas que no se quieren correr ese riesgo y pueden utilizar, ¿verdad? Esa continuidad, ¿verdad? Y también poder habilitar no solo esto, sino también poder hacer, por ejemplo, de un servidor en producción, poder generar una copia, subirlo en la nube y utilizarlo como un ambiente ya de pruebas, ¿verdad? De desarrollo. Poder realizar diferentes pruebas ahí y poder habilitar esto hacia la nube, ¿verdad? El poder darle a mis desarrolladores esa posibilidad y también la conversión automatizada de UEFI to BIOS o de BIOS to UEFI para mover mis cargas hacia la nube, ¿verdad? La verdad, José, ahí tomaste puntos claves. Creo que ahí, con este tema de la portabilidad, creo que es uno de los ítems más complejos que se ve en la actualidad. Sé que todas las nubes al final manejan sus propios estándares, sus propias formas de crear las máquinas virtuales. En el on-premise siempre ha estado Microsoft con Hyper-V, ha estado VMware con toda la parte de vSphere, tal vez otros hipervisores, incluso en los ambientes de data center, pero creo que Dani, ahí la clave es la portabilidad y tener obviamente esta transformación sobre un ambiente de nube, ¿no? Sí, tal cual. Y también respondiendo a algunas de las preguntas que van saliendo en el chat, BIM trabaja en formato también multicloud, es decir, si bien ahora estamos hablando de Azure porque en cierta forma es nuestro terreno donde la tenemos más clara, también funciona con otras nubes, no hay que dejar de lado que BIM es súper flexible en ese sentido. Y en parte justamente lo que estaban comentando, creo que uno de los escenarios que más estoy viendo hoy a la hora de ya sea armar un típico caso de backup o de disaster recovery o simplemente mantener la continuidad del negocio, son los escenarios de test and dev, que justamente comentaba acá José Pablo hace un ratito. A ver, pongamos la situación clásica donde hoy tengo mi negocio con mis servidores físicos. Quizá también tengo un servidor de respaldo esperando para poder recuperar ante el caso de que algo le suceda al principal. Pero hoy hay dos factores que están influyendo muy grandes. Primero, el tema de la pandemia. Generalmente, si teníamos hoy ese servidor extra, lo tenemos en nuestro espacio corporativo, básicamente en nuestra oficina. Hoy estoy desde casa, necesito trabajar. Entonces, a menos que haga una inversión grande para poder conectarme vía VPN o que ya tenga resuelto esa parte, por ahí eso produce un cuello de botella que es no tengo acceso físico tampoco al server, que era para lo que lo había comprado, ¿no? Y cuando uno quiere hacer como segundo caso, como segundo factor, el hecho de que, bueno, quiero hacer una prueba de concepto. Quizá todavía no le ha pasado nada a mi servidor, no se ha roto, pero realmente quiero testear, quiero ya empezar a entrenarme qué es lo que va a suceder ante el caso, ante esa situación.
Y muchas veces quien tiene hoy un servidor extra o quien no lo tiene, eso tiende a ser un problema, ¿no? Porque tener que ver cómo diseñar ese test de continuidad y hacia dónde enviarlo, y que eso no afecte las operaciones del día a día, es decir, que no me consuma un ancho de banda que estoy utilizando para mi negocio, por ejemplo, bueno, puede ser complicado. Entonces, hoy, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo que estos escenarios de test and dev se están haciendo muy, muy flexibles y fáciles de trabajar en la nube, ya sea porque en la nube pago por lo que consumo, que ese es uno de los grandes valores, pero más que nada porque Azure, y lo vamos a hablar en unos momentos, viene ya con plantillas prediseñadas que permiten básicamente armar ese servicio en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, hay mucho que se puede hacer con BIM por atrás como básicamente la plataforma de orquestación. Y en este caso la nube que trae a resolver varios problemas que hoy están surgiendo respecto, por ejemplo, a este tema de la pandemia, y también para facilidad de hoy los técnicos que quieren hacer pruebas de conceptos rápidas, sencillas y sin afectar a sus procesos productivos. Claro, Dani, topaste un punto súper interesante porque la verdad, todo eso al final se traduce en un tema de continuidad, desde el punto de vista del desarrollador, del punto de vista de las aplicaciones críticas. Cada uno tiene su peso. Si los desarrolladores no están trabajando en el core del negocio, tal vez no estemos lanzando una nueva versión. Si obviamente las aplicaciones críticas, productivas, no están trabajando de forma eficiente, y un punto muy importante, mencionaste la pandemia. Creo que hoy en día tenemos que cuidar, como decimos, a nuestros clientes de 7 por 24, porque son los que nos están dando ese sustento como tal. Y es una situación muy compleja, y salvaguardar obviamente sus operaciones, sus activos, es una parte fundamental, y ahí trae mucho de estos temas de continuidad de negocio. Tal cual, tal cual. Excelente ahí, José. Ahí podemos, creo que tenemos un par de slides adicionales y tenemos ya varias consultas de la audiencia que igual las vamos a barrer nuevamente. Entonces, Ok, vamos a contestar una de las preguntas que están por acá. Nos consultan para AWS, ¿no lo cubren almacenamiento? Sí, también permite la integración con lo que es AWS, con la parte del S3, ¿verdad? A nivel de como por así decirlo, homólogo a Blob Storage. Y también la parte de BIM Direct Restore hacia AWS, ¿verdad? Luego dice, ¿qué incluye la integración con los storage? La integración con los storage se hace a nivel ya que se puede hacer, digamos, en la versión Enterprise Plus de BIM, ya permite hacer la integración a nivel de snapshots, y poder heredar también los snapshots que ya se tenían en los storage, ¿verdad? Vamos a ver, dice, ¿se puede un backup de una BIM Hyper-V restaurarlo en Azure? Sí, sí se puede. Vamos a ver, muchas gracias. Ahí, bueno, ya ahí están las consultas que nos han realizado. Vamos a ver. Y dice, para restaurar un servidor virtual en la nube, es necesario tener una máquina provisionada con el BIM Backup instalado. Sí, eso lo va a hablar más adelante Daniel. Vamos a mostrarlo. De cómo se hace el proceso, ¿verdad? La consola solo se integra, integramos la cuenta y ya se hace todo el proceso siguiente que nos va a explicar Daniel, ¿verdad? Entonces, esas son las preguntas excelente. que habían, Pablo. Ya hicimos ahí Sí, el par de hay algunas, y vamos. algunas preguntas ahí. De igual forma, chicos, si consideran colocar los links o para reforzar muchos de los temas que estamos ahí conversando, tenemos habilitado el chat, y también en las mismas preguntas podemos anexar parte de esta información. Igual ahí la estamos colocando para toda la audiencia. Si algo no quedó claro, por favor, inmediatamente vuélvanos a hacer la pregunta. Para eso estamos el día de hoy, para poder resolver muchas de estas interrogantes. Ahí veo, José, que tenemos una herramienta que la verdad es espectacular para un tema ya de reportería. Y yo entiendo ahí que esto incluso es medir los SLAs, las reportes, incluso el famoso capacity planning ahí. Exactamente, Pablo. Sí, digamos, BIM, además de todas estas tecnologías, ¿verdad? De backup, replicación y de nube, también nos incluye una herramienta que es muy poderosa, que es el monitoreo, ¿verdad? Y el poder también tener esa reportería con gráficos, como lo puedes ver ahí, para ahorrar tiempo de recursos, administrando de mejor manera, ¿verdad? Porque mucha gente dice, bueno, me preocupo por el backup, pero ¿cómo yo sé
cómo está siendo aprovechado mi infraestructura de backup. ¿De verdad está siendo bien utilizada? ¿De verdad me está solventando lo que yo tenía de dolor a un principio, verdad? Porque siempre una herramienta de backup llega casi siempre en el peor momento, ¿verdad? De cuando ya nos pasó algo, ahora sí queremos una herramienta de esto. O hay personas que son más previsivas y que ponen una herramienta de backup para poder asegurarse de que su ambiente sea productivo y siempre esté en constante funcionamiento, ¿verdad? Luego de esto nos da una visibilidad aumentada, ¿verdad? Que es visualizar holísticamente toda una infraestructura de TI para optimizarla a las necesidades de información de negocio, ¿verdad? Que eso es el capacity planning, el ver cómo voy, cómo se está utilizando mis almacenamientos, cómo se están utilizando mis máquinas y poder hacer una automatización proactiva de procesos, ¿verdad? Reducir la complejidad y aumentar la automatización de procesos. También poder activar alertas, Pablo, ya trae por defecto la herramienta ya trae alertas que nos pueden alertar, por ejemplo, si una máquina virtual está al 80%, al 90%, ya sea de uso de CPU, ya sea de uso de almacenamiento, ¿verdad? Que nos pueda informar y que sea interactiva con nosotros sin estar encima de la herramienta, ¿verdad? Que a veces el estar vigilando algo nos quita tiempo. Entonces tiene esa parte de que nos permite programar alertas personalizadas y que le puedan llegar a un grupo de personas que puedan estar al tanto de esto, ¿verdad? Y Claro, eso es la verdad muy importante para No, dale, ahí, dale, continúa, José, la Pablo. verdad. Sí, la verdad en el tema de alertar, de tener obviamente esos enfoques, digamos, proactivos, es muy importante porque la verdad, siempre hemos mencionado, la nube te da unas herramientas espectaculares, pero siempre hay que tener mayor visibilidad. Hablamos mucho de la gobernanza y obviamente sobre estos aspectos que se los puede ir tomando en consideración para tener las mejores herramientas para apalancar estas inversiones que se están haciendo, salvaguardando que el crecimiento de la nube va a ser de aquí a largo plazo. O sea, la idea es que cuando estamos ya allá arriba, sigamos aprovechando la nube para ir desarrollando más escenarios de continuidad. Incluso ahí normalmente lo discutimos mucho estos temas, ¿no? Es cómo podemos amplificar la continuidad, cómo podemos aprovechar todas las herramientas por ahí que Dani normalmente en el año nos menciona todas las herramientas, desde un tema de monitoreo, backup, almacenamiento, todas las capas que se pueden ir generando ahí para mejorar los servicios. Y veo ahí también algo muy interesante, José, en el tema de un licenciamiento como tal. Sí, exactamente. Bien, ahorita, digamos, como su estrategia de negocio también, ¿verdad? Ellos empezaron con un licenciamiento, ¿verdad? Por socket, pero ellos se dieron cuenta que ya en ambiente híbrido un socket no cuenta, ¿verdad? Cuando tú estás ya en una nube o cuando tú vas a tal vez a cubrir una máquina virtual, a veces no es tan bueno este tipo de licenciamiento. Entonces ellos crearon un licenciamiento que se llama BIM Universal License. Básicamente es la licencia portable que actualmente está en modo suscripción y está en modo perpetuo. Esta licencia que la vamos a llamar Bull, ¿verdad? Así se llama en la jerga de BIM, ¿verdad? Permite licenciar todo tipo de cargas de trabajo, ¿verdad? Ya aquí, por ejemplo, como te explicaba cuando estábamos conversando, yo puedo hacer un respaldo con una licencia a un servidor VMware, Hyper-V, Nutanix, pero si yo requiero esa licencia para poder cubrir, por ejemplo, una máquina virtual en Azure, yo puedo cambiar esa máquina, quitar esa licencia y agregársela al otro servidor en nube. O viceversa, quiero cambiar un servidor físico, pasarlo a virtual, entonces tomo la licencia de ese servidor físico y lo utilizo para la máquina virtual, ¿verdad? Y así tener una portabilidad de licenciamiento sin tener que estar contactando a BIM, sin tener que pedirle permiso, ¿verdad? Que normalmente las personas dicen, bueno, si ocupo hacer un cambio de licenciamiento, bueno, tengo que contactar a licencias online, tengo que hacer el upgrade, tengo que hacer esto, ¿verdad? Sino que ya este licenciamiento nos permite poder jugar con las cargas, ¿verdad? Poder utilizarlo para cubrir las diferentes necesidades de mi negocio con con un licenciamiento portable que es flexible y
y se adapta a la nueva necesidad del mercado. Excelente, José. Y ahí, como tal, esta versatilidad, digamos, de la licencia nos abre un panorama muy interesante para el diseño como tal. Y más que nada para llevar todas estas cargas hacia la nube. Y acá, obviamente, Dani, como especialista de todo el mundo de cloud como tal, en esto ya Azure se constituye como el camino para poder generar todos estos temas de continuidad. Sí, a ver, siempre es una pregunta bastante abierta a considerar, bueno, ¿puedo hacer absolutamente todo con la nube o no lo puedo hacer? Y la respuesta es depende. ¿Y de qué depende? Básicamente de qué servicio dentro de todo lo que ofrece la nube uno vaya a estar utilizando. Es más, si quieres, José, volver un minuto al slide anterior para Ok. responder una de las preguntas que sale acá en el chat, es justamente dicen, bueno, a ver, ¿por qué utilizaría BIM para un escenario de continuidad de negocio contra el propio servicio, por ejemplo, de Azure Backup o de Azure Site Recovery, que ya trae la propia nube de Azure, ¿no? Y es una muy buena pregunta. Esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro, sino que ambos convergen al mismo resultado, que es justamente aumentar la cantidad de nubes de nuestro SLA, disminuir el tiempo que voy a necesitar para recuperar mis datos. Pero yo diría que hay, creo que uno o dos puntos en particular a tomar en cuenta. El primero sería la matriz de compatibilidad de cada uno de estos productos. No es lo mismo lo que se puede hacer con BIM que lo que se puede hacer con el propio servicio de Azure. Generalmente, hoy como podemos ver, BIM abarca no solamente a una nube, abarca varias. Pueden ver que abarca a varias tecnologías. Está Oracle, está SAP, VMware, Hyper-V. Bien, eso hay que compararlo contra el propio servicio de la nube, quizá ahí es un poquito más limitado, ¿sí? Y yo diría que uno de los puntos más importantes también es la experiencia de usuario de quien vaya a realizar el servicio. ¿Sí? Hay creo que un sondeo que podemos largar ahora en unos minutos que especifica o pregunta, bueno, ¿quiénes hacen servicio profesional o quiénes no? Si quieren podemos ir largando ese sondeo. Y yo creo que es un punto muy importante a considerar a la hora de realmente decidir qué tecnología utilizar o realmente qué camino seguir o qué camino ofrecer, porque uno podría decir es mucho más sencillo trabajar con Azure Site Recovery, pero quizás no toma dentro de la matriz de compatibilidad las mismas soluciones que se puedan tomar con BIM. Entonces es un balance que uno tiene que hacer para realmente definir qué tecnología aprovechar o cuál utilizar, ¿sí? Acá veo que ya está en pantalla el sondeo, así que esto sería muy bueno que nos puedan ayudar contestando, básicamente para entender también si entregan algún tipo de servicio profesional o simplemente lo terciarizan. Claro, es una excelente consulta, Dani, porque esto enmarca es hacia dónde están orientando muchas sus soluciones, que y la verdad el tema de la nube ya no se la toma como un proyecto, se lo toma como un servicio continuo, como un servicio, digamos, para monitorear de una manera más eficiente, complementarlo con otros servicios. Incluso en el slide que lo vas a volver a mostrar de Azure, se muestra, como decimos, un universo de varias soluciones. Entonces, el depende, la verdad, se transforma en esa necesidad que debemos comenzar a cubrir, la que tenemos que recomendar, la que tenemos que ir tomando en cuenta para aprovechar todas estas tecnologías. Correcto, y acá es donde se vuelve interesante realmente estos escenarios, porque teniendo tantos servicios a disposición, uno puede realmente elegir cuál de ellos quiere utilizar. Y como bien sabemos en Nube, para quienes van siguiendo quizá la serie de webinars regionales que vamos dando desde Licencias Online, cada servicio tiene su forma de cotizarse y cómo se cobra y cómo se usa. Entonces, pueden haber varias combinaciones acá que realmente le saquen el jugo a ese proyecto que uno quiere llevar a cabo, ¿no? Y bueno, nuevamente, están las soluciones que son más complejas, más caras, que ofrecen mejor performance y obviamente un mejor SLA, y después están aquellas que quizás son para datos no tan críticos, que simplemente con el hecho de tener hasta cierto punto la continuidad resuelta es suficiente. Todos esos escenarios están disponibles. Ok, Entonces, aquí si quieres tenemos pasar. varias preguntas. ¿Contestamos unas preguntas o avanzamos con el...? Aquí hay varias Bien. preguntitas que están pendientes. Dice una, ¿es necesario tener un acceso directo o con una VPN puedo funcionar mi continuidad? ¿Verdad? Que supongo que esto lo pregunta César Moscoso, que es cómo conecto mi ambiente en premisa con la plataforma de Azure, ¿verdad?
Sí, aquí puedes tener varias funcionalidades. Puedes hacerlo de forma directa con lo que se llamaría un Express Route, que es un servicio específico de Microsoft para conectarse punto a punto hacia algún data center, o podrías hacerlo a través de VPN, e inclusive podrías hacerlo ya a través de IP pública. Recuerden que el propio BIM es quien se encarga también de segurizar, encriptar, de duplicar todos esos datos, por lo cual no significa que por no utilizar una VPN vamos a estar inseguros. Esto es agregarle capas de seguridad para poder llegar a el punto de continuidad que queremos tener. Así que mi respuesta sería, a ver, lo ideal es siempre tener lo mejor de lo mejor, pero muchas veces acorde al presupuesto y al performance que uno va a ver en la prueba de concepto, va eligiendo finalmente. Muchas veces, casi todos tienen una mezcla de alguno de estos tres elementos. Claro, Ok, Dani. otra... Sí, dale, continúa, Pablo, tranquilo. Sí, solo para completar rápidamente, al final en las pruebas es transparentar un RTO RPO, que creo que normalmente ahí siempre hay la expectativa, dices, no, pero es que el internet, qué ancho de banda, cuánto debo utilizar, si la latencia, todo eso se lo puede llegar a mejorar con temas de comunicación. Incluso hay otras charlas que estamos haciendo en el tema de SD-WAN para acelerar el tema del tráfico hacia la nube, pero todo se va a plasmar en cuál es la expectativa. Entonces, si el cliente quiere tener este tema en 1 hora, 2 horas, hay que hacer obviamente siempre inversiones en el tema de comunicación. Y ahí lo que siempre mencionas, Dani, ese depende transformado en ansiedad del negocio y transformado también en inversiones. Tal cual, tal cual. Por eso es tan importante tener Tal pruebas de cual. concepto, y ahí es que lo que queremos llegar a justamente que quede claro, que es tan sencillo y tan rápido hacerlo en la nube que hoy es un no-brainer realmente sacarle provecho a estos escenarios. Exactamente. De hecho, Pablo, ahora que comentas el ancho de banda, hay unas preguntas que nos hicieron con respecto a esto, ¿verdad? Que cuánto se demora una máquina en Azure de 100 gigas en promedio, o sea, cuánto duramos subiendo una máquina de 100 gigas hacia la nube y cuál es el mínimo enlace que debe tener una empresa, ¿verdad? Aquí esa pregunta yo digo que depende, como decía Daniel, ¿verdad? O sea, puede ser de cuánto SLA yo quiero tener al subir eso, entonces así voy a tener el ancho de banda. Nosotros lo que hacemos es que tenemos herramientas que nos permiten hacer un cálculo promedio, por ejemplo, cuánto duraría una máquina de 100 gigas en subirse en una conexión, por ejemplo, de 100 megas. Entonces, nosotros damos el ejercicio y le decimos, bueno, dura tantas horas. Entonces, ahí se va, o sea, yo no te puedo decir, ok, con 100 megas vas a poder subir todo, no, porque pueden haber máquinas que puedan pesar 1 tera, ¿verdad? Que con 100 megas podría durar hasta 48 horas subiéndolas. Entonces es calcular y ver, y como dicen Pablo y Daniel, ver cuántos 9 quiero, dependiendo de la velocidad que quiero subir esa información a la nube, ¿verdad? Y perdón que ahí interrumpo, agrego otra cosa más. Ujú. Estamos en tiempo de pandemia, todos trabajamos desde casa. Imagínate que esto, en vez de querer hacerlo con un servidor, lo querés hacer con tus propios workstations. Tenés que considerar qué es lo que vas a estar haciendo vos durante el momento en el que se está haciendo ese backup. Estoy viendo YouTube, estoy escuchando Spotify, estoy viendo Netflix. ¿Qué es lo que además me está haciendo de vecino ruidoso, que puede que me mata esa performance también y por lo tanto ese SLA? Por eso es tan importante lo que me comentaba Pablo de estas tecnologías de SD-WAN que permiten dar inteligencia a la conexión para ir definiendo también un performance específico. Exactamente, Excelente. perfecto. Bien, si Dice quieres Buenísimo. otra entonces pasar pregunta, al dice, siguiente bueno, slide, ¿me compartes? continuamos con eso y ahorita, Sí, sí, vamos viendo dale. preguntas a medida que vamos pasando, así tocamos todos los temas. Un poco antes de contestar preguntas, ¿qué es lo que están viendo acá en pantalla? En pocas palabras, si yo quisiera tener, por ejemplo, un escenario de BIM en Azure y lo quisiera tener como infraestructura, es decir, tener una máquina virtual en la nube, lo que están viendo acá de forma rápida, y esto después está explicado en varios otros webinars que vamos a estar dando, son cuáles son los elementos que se requieren implementar en la nube para hacer que el sistema funcione, ¿no? Entonces, si quieres adelantar un poquito, van a ver que se van marcando en verde algunos elementos. Todos estos elementos en Azure son los que se pueden estimar y aplicar para poder armar el escenario. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta en nube porque recuerden, cada elemento tiene su propia forma de ser tratado, ¿no? Lo que está en verde es lo que Azure cobra, lo que está en rojo es lo que Azure no cobra, es decir, que en cierta forma es gratuito. Pueden ver que la flecha roja implica las transacciones de ancho de banda. Esto llevado a BIM, ¿qué significa? Significa que cuando yo haga un backup, ¿sí?, de BIM
de mi computadora, de mi servidor local, y lo quiera guardar en la nube, las transacciones de ancho de banda, es decir, lo que tarde los datos que se suben a la nube, Azure no me los va a cobrar. Es decir, yo tengo 100 gigas que quiero guardar en la nube, bueno, el llevar esos 100 gigas, esas transacciones de ancho de banda, no me los va a cobrar. Ahora, como pueden ver, hay una flecha en verde que está saliente. Eso significa que si yo quiero recuperar los datos, es decir, los 100 gigas están guardados en Azure, pero ahora los quiero recuperar a mi servidor local, bueno, Azure sí me va a cobrar por esas transacciones salientes. Lo bueno es que son generalmente cosas muy baratas en el sentido de que, por ejemplo, descargar 1 giga de Azure y se me viene a la cabeza son más o menos unos 9 centavos de dólar, ¿no? Por giga. Entonces uno puede ir haciendo la suma. Pero bueno, es una mezcla de todos los componentes lo que hay que tener en cuenta y por lo tanto es muy importante entender cuál es el escenario, qué es lo que voy a estar agregando, qué es lo que voy a estar subiendo, qué es lo que voy a estar descargando, porque en base a eso uno va armando ese presupuesto que en Azure tiende a ser variable. De acuerdo a lo que yo uso, es lo que se cobra. Es como la luz de tu casa. Si te vas y dejas prendido la luz, a fin de mes te va a llegar la factura de luz de lo que consumiste, estés o no estés en tu casa. Entonces hay que tener cuidado y bueno, hay que tener un ejercicio para poder hacer que sea no solamente lo más performante, sino también lo más costo eficiente posible. Perfecto. Bien, entonces acá estaban preguntando, por ejemplo, cuánto se demora en recuperar una máquina de Azure 100 gigas en promedio. Y la respuesta es, ¿y cuál es tu conexión de ancho de banda? Porque Azure te va a entregar todo el ancho de banda que vos puedas consumir, pero va a depender de tu ISP local. Si vos tenés una conexión de 100 megas, te va a bajar a razón de 100 megas. Entonces ahí es muy importante entender que la conectividad, ya sea local, hogareña o empresarial, juega un rol muy importante cuando estamos trabajando con escenarios de nube también. Ok, perfecto. Ahí hay otra pregunta que dice, ¿es posible restaurar una máquina de Nutanix con Acropolis en Azure? De momento se tiene únicamente con lo que es VMware y Hyper-V. Se está en roadmap trabajando para poder llevar Nutanix, ¿verdad? Nutanix es un hipervisor que es bastante nuevo, digamos, a comparación de un Hyper-V y un VMware, ¿verdad? Que llevan años en el mercado. Entonces se tiene en roadmap, todavía no se tiene una fecha estimada, pero sí se está trabajando para también poder habilitar esa funcionalidad a nivel de Nutanix con Acropolis, ¿verdad? Bien, y acá estaban preguntando, por ejemplo, entonces, según lo que comentan, ¿se puede tener una solución parecida a Azure Site Recovery con Veeam? Y yo diría que sí, podés converger, vas a necesitar quizá tener otros recaudos, sobre todo a nivel de las operaciones que hay que seguir. O sea, en Azure Site Recovery es un sistema específicamente diseñado para Disaster Recovery. Bien, recuerden que Disaster Recovery es una parte de lo que sería una estrategia de Business Continuity. Yo creo que en cierta manera habría que revisar cuál es el escenario en particular, revisar, como dije recién, la matriz de compatibilidad. No es lo mismo querer recuperar una VM o un servidor físico a simplemente una carpeta. Y después también sentarse y realmente plantearse la experiencia de usuario que uno quiere tener. Lo que tiene de bueno Veeam es que trabaja con un escenario que está diseñado para que sea sencillo de aprender. Pueden ver, quien haya trabajado con Veeam, son consolas muy agradables. Es bastante, podríamos decir, guiada la experiencia a la hora de trabajar con estos elementos. Ya con Azure quizás se puede converger al mismo elemento, puede que sea otro tipo de la experiencia y hay que tener quizá otra cancha por atrás para hacerlo funcionar. Pero en esencia uno puede converger al mismo resultado, ¿sí? Son otros factores lo que determinan. Excelente, Dani. Nos quedan exactamente ya 10 minutitos, así que vamos a aprovechar para lanzar nuestro tercer sondeo y vamos a switchar también para que puedas presentarnos rápidamente tu pantalla, Dani, y más que nada ver qué facilidad nos da Azure para implementar rápidamente todo su sistema de Bing en, digamos, tal vez plantillas y todos los componentes que podamos integrarlos inmediatamente. Esta es la consulta. ¿Cuál es el modelo preferido para este tema de recuperabilidad, este tema de continuidad de negocio? ¿Cuál es el que más les interesaría desarrollar? Si va a ser, como decimos, completo, parcial, autogestionado, generarlo como un servicio. Entonces, es importante también hacia dónde nosotros podemos diseñar todas esas arquitecturas
Y lo más interesante al final del día es que con BIM nos permite crear nuestra marca blanca y customizarlo de la mejor forma a todos los escenarios. Hay chicos, de igual forma, creo que hay un par de consultas que muchas ya fueron respondidas en vivo, pero de igual forma, si tienen material complementario sobre las mismas o las colocamos ahí en un pequeño comentario en el dashboard general, las podemos ir ya también cerrando. Ok, ya tenemos ahí ya las respuestas de la audiencia y como pueden ver, un gran porcentaje colocó un tema de continuidad parcial, no completo. Creo que eso también responde muchas de las preguntas, Dani, es en temas de costos. Poner todo nuestro data center completísimo en la nube, la verdad, tiene obviamente un costo interesante y se habla mucho en el tema de que se convierte en un servicio de una nube gestionada como tal. Ahí vemos ya Sí, tu tal cual. pantallita, Dani, excelente. Excelente. Entonces, en pocas palabras, lo que les estoy mostrando aquí es, y quizás ya muchos de ustedes lo han visto en su momento, es el portal de Azure, ¿bien? El portal de Azure trae cientos de servicios que, como podíamos ver en uno de los slides anteriores, mostrábamos. Uno, básicamente, lo que hace en Azure es generar grupos de recursos y dentro de esos grupos de recursos va agregando servicios que trabajan entre sí para poder armar una solución, ¿bien? Y lo primero que yo quiero mostrarles es que cuando uno arranca, por ejemplo, desde cero, tranquilamente puede empezar trabajando con lo que se llama el Marketplace de Azure, que esto lo que permite es buscar plantillas acorde a lo que está escribiendo en la cajita de búsqueda de este Marketplace. Y lo que acabo de escribir es la palabra BIM, por lo cual vamos a ver que lo que me está mostrando acá el Marketplace de Azure es que ya hay varias plantillas prediseñadas que vienen listas para trabajar con soluciones de BIM en Azure. Bien, hoy una de las más clásicas podría ser, por ejemplo, la de BIM Backup para Microsoft Office 365, la posibilidad de tener un backup del correo, del Exchange, del SharePoint de cada uno de los usuarios que esté trabajando en Office, es súper interesante. Y también podemos ver que están, por ejemplo, la instalación básica de lo que sería la consola de BIM Backup and Replication en su última versión. Pueden ver que está en la versión 10. Aún así también podemos ver que hay otros planes. Por ejemplo, todavía sigue estando la versión 9.5. Esto es importante para quienes ya vienen trabajando con BIM y todavía no han hecho el update a la versión 10. Bueno, quisieran tener ya una extensión hacia la nube con Azure, podrían hacerlo. Y pueden ver que en un momento cuando uno le dice aquí crear, lo que hace en base a una experiencia guiada a Azure es decirnos, bueno, está bien, esto va a necesitar de una infraestructura, va a necesitar de una máquina virtual, en este caso, y nos va a preguntar entonces los requerimientos de lo que deberíamos agregar para poder crear la máquina. Siendo que hoy, por ejemplo, cuando uno trabaja en la nube, una de las primeras cosas que se tiene que hacer es elegir en qué región se quiere trabajar. Porque como Azure permite poner servicios a nivel global, uno puede elegir, lo quiero tener en el este de Estados Unidos, en el sur de Brasil, en Europa, en Asia. Quienes sean más técnicos se estarán dando cuenta que mientras más cerca está el servicio, mejor va a ser el performance, ¿no? Por lo cual uno puede ir eligiendo cuál es el data center donde quiere ir a agregar la máquina. ¿Sí? Y después de eso, nos va a permitir, por ejemplo, elegir un tamaño. ¿Sí? Un tamaño nos va a especificar cuánta cantidad de cores, de memoria RAM, tipos de discos y cantidad de discos puedo agregar a esa máquina. Recuerden que en este caso podría ser la máquina donde se pueden ir a guardar los backups, por lo tanto, tendría que poner tantos discos como almacenamiento requiera. Los discos en Azure pueden ir de 32 gigas a casi 80 teras. Va para eso, para otra charla, podemos hablar mucho más, pero esto lo que implica es que pueden ver que todas estas opciones se pueden ir seleccionando y una vez que uno selecciona básicamente la opción, simplemente le da Select y esto les va a dejar la opción en particular. Y después hay varias otras opciones que uno va trabajando, el tema de si uno ya tiene licenciamiento y quiere aprovecharlo, si esto va a estar en una solución de balanceo de carga, el networking que se va a utilizar, si esto va a ir a través de una IP pública o si le vamos a poner una VPN por atrás. Bueno, varias opciones que van a permitir armar, en este caso, la infraestructura. Y permítanme mostrarles cómo se ve cuando ya esta infraestructura está deployada, es decir, ya se hizo un deploy de esta infraestructura. Les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se ve la infraestructura de BIM Backup para Office 365. Y como pueden ver, se generan todos estos elementos. ¿Sí? Todos estos elementos lo que implican es
bueno, cómo hoy una máquina virtual se representa en Azure. No es solamente un ítem que es la maquinita, no, es la máquina, la IP pública de esa máquina, el disco que va a tener esa máquina, la cuenta de almacenamiento donde, por ejemplo, se van a ir a guardar las estadísticas de qué es lo que está sucediendo con la misma, ¿sí? La red virtual a donde uno se va a conectar o va a poder conectar una VPN. Bien, entonces de esta manera uno puede, acá ya entra realmente de forma visible a entender que hoy una máquina virtual, por ejemplo, en Azure o un servicio web, no es solamente un elemento, es un conjunto de ellos, ¿sí? Así que de esta manera, muy sencillo, uno puede básicamente levantar esta máquina virtual para BIM o para BIM Backup and Replication en aproximadamente unos 15 minutos y ya tiene el sistema listo para empezar a integrarlo con sus cargas locales si así quisiera. Excelente, Dani. Ahí vamos a lanzar ya los dos últimos sondeos, ya aprovechando el tiempo que nos queda y también para ya ir cerrando con algunos de los mensajes principales de la charla del día de hoy. Chicos, no sé si nos queda alguna pregunta que la tengamos que responder ahí a través del panel directamente. Creo que logramos barrer prácticamente todo el contenido. Incluso José colocó varios links de interés. Y me llamó mucho la atención ahí, Dani, una prueba de concepto que tal vez me tomaba mucho tiempo implementar con las plantillas. En menos de 10 minutos ya tendría todo implementado. Sí, correcto. Es más, y esto justo ahora no tengo este demo aquí prendido, les estoy mostrándoles cómo se ve la máquina virtual directamente dentro de Azure. Eh, pero hay unas máquinas acá que son versión 3 cuando uno va eligiendo el tamaño de máquina. Y esas máquinas dejan tener básicamente lo que se llama anidación. Es decir, que uno puede levantar, por ejemplo, un Hyper-V dentro de una máquina virtual y dentro de ese Hyper-V volver a virtualizar más maquinitas adentro. Entonces, en esencia, con estas máquinas versión 3, uno puede diseñar un escenario prácticamente igual a lo que uno tiene hoy de forma local. O sea, podrían tener acá una máquina virtual con más máquinas adentro, cuestión de armar una prueba de concepto completamente aislada de lo que hoy uno tiene, pero para hacer exactamente la prueba de backup, de recuperación, romper a propósito algo para ver cómo lo recupero, los tiempos, básicamente también entrenarse en la plataforma. Así que Azure tiene bastantes funcionalidades interesantes para sacarle provecho a estos casos de continuidad. De hecho, para nada más añadir ahí lo que explicó Daniel, él comentó el tema del backup de Office 365, ¿verdad, SAS? Entonces, nosotros montando la consola para respaldar esto, estamos utilizando la red nube-nube, ¿verdad? Estamos haciendo una conexión del tenant de Office 365 con el tenant de Azure. Entonces, estamos haciendo un backup de nube y ahí podemos respaldar nuestro Office 365 de una nube a otra nube, o sea que ni siquiera tendría afectación nuestro ancho de banda local. Ya ahí sería una Exacto. transacción completamente de nube a nube. Acá están viendo básicamente que está todo el sistema de BIM Backup para Office 365 y como decía José, esto es nube a nube, por lo cual aprovecho lo mejor de lo que ya Microsoft representa y lo mismo podría hacer también con el BIM Backup and Replication. Si yo guardo mis backups aquí dentro y después los quiero recuperar también a Azure, como estarían ya los backups estarían en Azure, estaríamos utilizando la red interna de la nube, lo cual haría que la recuperación sea muchísimo más rápida. Son escenarios que uno puede ir probando, ¿no? Increíble, chicos. La verdad, nos voló el tiempo como siempre. Estos temas, como decimos siempre, podemos estar horas de horas discutiéndolos y amplificando todo el conocimiento aquí para la audiencia. Vamos ya a ir cerrando con nuestros mensajes principales. Arranco ahí con José. ¿Qué nos dejas ahí de mensajes para todos los que se nos conectaron el día de hoy? No, bueno, agradecerles por el tiempo. Este es un tema que genera muchas preguntas, que es bastante extenso, que como decía, se pueden hacer diferentes estrategias dependiendo de la necesidad del cliente. O sea, aquí mostramos una cara, pero tal vez para cubrir tu necesidad sea otra. Entonces, no es solo, digamos, lo que tal vez nosotros mostramos aquí, sino que pueden haber soluciones que se adapten a la medida, dependiendo de tu necesidad y de los 9 que nombramos, ¿verdad? ¿Cuánto dinero tengo yo para mi estrategia y cuánto tiempo me va a permitir eso poder sobrevivir a X escenario, ¿verdad? Excelente, José. Ahí, Dani, por favor, si nos ayudas. Sí, claro.
Quería aprovechar este último minuto como para que sepan que hace pocos días concluyó un evento muy grande de Microsoft que se llama Microsoft Ignite Cloud, Microsoft Ignite, y ellos han sacado ahora lo que se llama un Cloud Skill Challenge, lo cual a todos que trabajen con Microsoft, inclusive los que no trabajan con Microsoft, ahí les dejé el link en el chat, accedan, porque si hacen determinados cursos, en realidad completan cualquiera de los módulos que están en este challenge, ya eso los habilita a tener un voucher de certificación oficial de Microsoft para poder rendir y poder tener asociados a sus cuentas personales. Entonces, quienes no conocían este challenge, aprovechen, ingresen, háganlo, no es complicado. Quedan aproximadamente unos 6 días para completar. Y ya el simple hecho de completar cualquiera de estos les da un voucher de certificación oficial para que puedan rendir durante un año sobre las tecnologías que quieran de Microsoft, ¿sí? Fuera de eso, es para justamente complementarlo con lo que estamos viendo ahora de Business Continuity. Siempre es bueno tener y conocer cada vez más de Azure, por lo tanto, siempre les recomiendo aprender mucho de lo que es infraestructura en la nube. Y bueno, este es un escenario que aplica excelente para poder sacarle provecho. Excelente, chicos. Cerramos ya el día de hoy. Tuvimos muchísimas consultas. Eso estuvo buenísimo porque la verdad pudimos ahí mostrar varias características tanto de Bing como Azure, y la verdad como mensaje siempre es aprovechar de mejor forma todas estas herramientas. Ya no solo es ver para creer, ya es una realidad muchas de estas implementaciones, y aprovéchenlas, que se acomoden a su modelo de negocios y se generen nuevos servicios sobre los cuales pueden seguirlos difundiendo con sus clientes. Ha sido un privilegio, José, Dani, el día de hoy. Nos veremos en una próxima ocasión. Estaremos ahí en contacto. Síganse cuidando, por favor. Gracias a todos, que tengan muy buen Igualmente, día. hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.